Bien, Juan, vamos a revisar este tema que ya quedó pendiente, que hablaba sobre la reparación de los tejidos. Bien, este tema también es parte del módulo de la inflamación. Pues cuando usted revise esto, verá varias cosas de la inflamación, verá que si la inflamación aguda, verá que si los cambios vasculares de la inflamación aguda, verá que si el papel del neutrófilo en inflamación aguda. Verá también, qué sé yo, el tema de la adhesión del neutrófilo al endotelio, toda la interacción de las moléculas que involucra este proceso. Debe ver también los mediadores de la inflamación, que si la histamina, que si el ácido araquidónico, que si las prostaglandinas, etcétera. Lo otro que también deben ver es el temita sobre los patrones de inflamación aguda. Ahí también se involucra el temita de la inflamación crónica, los granulomas y todas esas cosas que pues, usted debe ver eventualmente. Y bueno, independientemente de cuál sea la causa de la inflamación, ya sea aguda o sea crónica, eventualmente la inflamación tiene que acabarse, ¿no? Cuando la inflamación se acaba, el tejido queda todo destruido luego de ese, pues, ataque. Y bueno, eventualmente el tejido hay que repararlo, que eso es lo que veremos ahorita. Bien, el tejido se repara porque quedan células que, pues, sobrevivieron al ataque. Y esas células, en teoría, pueden entonces hacer mitosis y, pues, reemplazar lo que sea que se perdió. Estas células pueden ser, por ejemplo, células epiteliales que quedaron ahí sobreviviendo. También pueden encontrar células endoteliales que crean nuevos vasitos. Y también, si el ataque fue muy grande, los fibroblastos deben proliferar y producir colágeno que eventualmente producirá lo que tú conoces coloquialmente como una cicatriz. Vamos a ver qué diferentes caminos puede haber consecuencia de esta reparación del tejido. Bien. Debemos recordar que hay varios tipos de tejidos. Ahí es que tú haces el enlace con tus cursos previos, por ejemplo, de histología. Hay tejidos que proliferan mucho y que prácticamente se regeneran en su totalidad, como los epitelios, todo lo que es epidermis, epitelio gastrointestinal, respiratorio, urogenital, tiene una capacidad extraordinaria de hacer mitosis y reemplazar lo que sea que se perdió. Igual con la hematopoiesis en la médula ósea. Uf, la hematopoiesis prolifera un montón en tu médula ósea y por lo que sea que tú pierdas, tú lo puedes reemplazar. El problema es que habrá otros tejidos que hacen poca mitosis o es muy circunstancial, esos son los tejidos estables, y lamentablemente hay tejidos que no hacen mitosis, o sea que lo que se perdió, se perdió. Estos son más delicados porque son los tejidos permanentes. Tejido estable, bajo ciertas circunstancias, pudiera hacer mitosis. Creo que el mejor ejemplo es el hígado. Del hígado vamos a hablar con ejemplos más claros un poco más adelante. Y el problema lo tenemos cuando la muerte celular y la inflamación es en el tejido permanente, que no prolifera. Siendo un ejemplo de esto, las neuronas, ¿ok? Una se muere. Lamentablemente, cuando se muere la neurona, ya no hay forma de reemplazarla, porque las neuronas remanentes pues no tienen la capacidad de hacer mitosis, y lo mismo ocurre con el corazón. Cuando un infarto del corazón, lo que se murió no puede ser reemplazado. Por eso es que estas dos áreas en particular son muy delicadas y son mucho de interés, porque pues cuando el tejido afectado es el cerebro o corazón en ese orden, tú sabes que el daño va a ser catastrófico, ¿no? Ahí dijimos la otra vez una neurona que se regenera, pues que esa es una excepción muy excepcional, bueno, esa ya tú la conoces de las otras clases. Músculo esquelético pues tiene una capacidad esto limitada de repararse, regenerarse, eso es medio controversial, ¿no? Esto, pero pues en general el músculo esquelético pues tiene mucha limitación al momento de repararse. Bueno, eso no importa tanto porque el músculo esquelético pues no te va a causar tanto problema como el cerebro o el corazón. Bien. Cuando hay inflamación, hay muerte celular, eventualmente hay proliferación de células por influencia de los factores de crecimiento. Entonces aquí vamos a ver otro papel fundamental del macrófago. Macrófago ya hemos dicho hasta el momento que hace un montón de cosas. Y con un montón de cosas es
como diciendo literalmente, el tipo hace un montón de cosas. Macrófago en este sentido es una célula muy versátil. Ya vimos que fagocita, presenta antígenos, produce citoquinas, esto participa en el sistema de respuesta contra respuesta con linfodito T. Bueno, y también produce factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento van a ser necesarios para que los tejidos comiencen a repararse, ¿no? Entonces, cuando el factor de crecimiento llega e interactúa con la célula que está involucrada, esta célula comienza a entrar en ciclo celular, comienza entonces a prepararse para dividirse, para entonces, reitero, comenzar a reemplazar lo que sea que se perdió en el ataque previo. Bien, obviamente no es que nosotros somos, qué sé yo, unos mutantes biónicos que pues tú me cortas un brazo y el brazo vuelve y me crece. Claro que no. Pero si me corto chiquitito un dedito, una cortada de 1 centímetro, probablemente al cabo de un tiempo, esa cortadita quede pues esto prácticamente irreconocible. O sea, como que nunca hubiera sucedido porque la reparación es total. En ese sentido, pues, la reparación va a depender de la severidad de la lesión y qué tipo del tejido es el que fue lesionado. Como te dije, ¿no? Los epitelios, independientemente de dónde o los encuentres, tienen una buena capacidad de regeneración. O sea, cuando tú te cortas, sobre todo la epidermis, el rato, qué sé yo, una semana, 15 días, eso queda prácticamente como si no hubiera ocurrido nada, porque tiene una capacidad extraordinaria de repararse estas células. Prácticamente se regeneran en su totalidad. Un fenómeno similar ocurre con el hígado, ¿no? El hígado tiene una buena capacidad de regeneración, buena digo casi perfecta, pero con ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. Bien, esto que está acá es un riñón. Tenemos dos riñones, obviamente, creo que eso usted lo sabe ya. Si a un paciente le quitan un riñón, qué sé yo, por ejemplo, tiene un tumor en el riñón, lo operan, le quitan el riñón, entonces el otro riñón va a compensar, ¿qué? Va a compensar su hermanito que se fue, va a hacer hiperplasia, hipertrofia, sus elementos se van a multiplicar y eso va a ayudar a que ese paciente pueda mantener su función renal. Entonces, eso sería una ventaja de los órganos que vienen en pares, que cuando me falta uno, el otro hasta cierto punto puede reemplazar la función del que se perdió y entonces, pues, yo pues puedo compensar esa, en ese momento, carencia, ¿no? Al momento yo he dicho dos conceptos de forma indistinta, que son regeneración y reparación. Son conceptos relacionados, pero la verdad es que esto no son lo mismo, ¿no? Regeneración es cuando las células remanentes hacen mitosis y prácticamente el tejido queda como si nada, queda intacto. Eso ocurre en lesiones que son relativamente pequeñas y fáciles de controlar. El problema viene cuando la lesión es muy grande, que cuando el tejido entero es lesionado, la lesión es muy profunda, muy severa, de mucha duración, entonces yo no puedo regenerar todo eso. Y lo que yo tengo que hacer es entonces emparchar, por así decirlo, ese tejido con colágeno, que ese colágeno corresponde con tejido fibroso que tú conocerás coloquialmente como una cicatriz. Bien. Con respecto al hígado, su capacidad de regeneración es anormal. El mismo ejemplo anterior del tumor, el paciente tiene un tumorcito en el hígado, bueno, lo operan, esa cirugía genera daño en el hígado, que mata hepatocitos y bueno, los hepatocitos remanentes comienzan a proliferar en función de citoquinas como la interleucina 6 que producen células de Kupffer o de factor de crecimiento de hepatocitos. El punto es que al cabo de un tiempo, el hígado queda prácticamente regenerado en su totalidad, como si absolutamente nada hubiera sucedido antes de ese evento. En ese sentido, el hígado, repito, tiene una capacidad extraordinaria de regenerarse, pero eso sí, en respuesta a un estímulo, en este caso el estímulo fue lesión y muerte de los hepatocitos. Habiendo dicho eso, un hígado normal con hepatocitos normales no debe haber mitosis, claro que no. Por ejemplo, si tu hígado es sano, tu hígado no tiene por qué estar haciendo mitosis. Si está haciendo mitosis, sobra decir que eso sería
anormal. Bien, repito, si la lesión es chiquitita, como esta que está aquí, una lesión leve, superficial, prácticamente que tú puedes regenerar todo en su totalidad y repito, no queda prácticamente el tejido como si no hubiera ocurrido ningún tipo de lesión inicial. El asunto viene cuando la lesión es muy grave, agarra muchas capas, epitelio, estroma y capas más profundas. En ese sentido, ya yo no voy a poder reemplazar en la totalidad porque el defecto es muy grande y peor aún si las células no se pueden dividir. Entonces, cuando ocurre eso, ya yo no puedo hacer una regeneración total y lo que tengo es que generar un parche tejido conectivo que selle ese defecto. Ese parche tejido conectivo es lo que nosotros conocemos como una cicatriz, ¿no? Entonces, la cicatriz más o menos ocurre en una serie de pasos secuenciales. Siempre va a haber lesión vascular, en cualquier lesión. Cuando algo sangra es porque los vasitos se lesionaron. Entonces, en ese vaso lesionado llegan las plaquetas, se agregan y aquí pues se cumple el fenómeno este de la hemostasia que vimos en una clase anterior y bueno, se detiene el sangrado, ¿no? Bien, esa área lesionada tiene que estar limpia, ¿ok? Para limpiar esa área lesionada tiene que haber inflamación, ¿ok? La inflamación se asegura de que el área esté libre de microorganismos infecciosos y de células muertas. Entonces, cuando esa está limpiecita, ¿ok? Entonces ahí sí puede comenzar entonces a formarse la cicatriz y a repararse ese tejido, ¿no? Inflamación, ya hemos hablado de ellos, tiene que inflamarse el tejido porque pues el tejido hay que limpiarlo. La inflamación elimina, qué sé yo, cualquier bicho o elimina cualquier célula muerta que esté allí. Participarán allí los neutrófilos, los macrófagos, participará el complemento, participarán las citoquinas, todo lo que vimos anteriormente. Bueno, una vez que está todo limpiecito, ¿ok? Ya el agente ofensor fue erradicado, fue eliminado, entonces los macrófagos son los protagonistas aquí de la reparación del tejido. Aquí el que vamos nosotros a enfocarnos es el macrófago M2, que lo que hace es producir factores de crecimiento para poder entonces, pues, comenzar a reparar adecuadamente ese tejido por medio de la producción de la cicatriz. Ves que este macrófago, a diferencia del anterior, lo primero que dice es antiinflamatorio. Esta es la función que me interesa a mí hoy, ¿ok? Macrófago que favorece la reparación del tejido. Bien, dependiendo de qué tan severa sea la lesión celular previa, el área esto lesionada, esa reparación puede durar unos 10 días en promedio, ¿no? Si es más grande, obviamente va a durar el proceso mucho más. Entonces, en ese sitio donde estuvo la inflamación y la muerte celular, muchas cosas van a proliferar. Van a proliferar epitelios, van a proliferar vasitos con endotelios y van a proliferar fibroblastos, ¿ok? Todo eso con la intención de reparar ese tejido. Toda esta proliferación de celulitas recibe el nombre de tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido que está intentando formar una cicatriz y repararse, ¿no? Es esto que tienes aquí. Es un tejido que es una mezcla de muchos leucocitos que están allí para asegurarse de que esa zona se mantenga limpia, libre de agentes infecciosos, libre de células muertas, porque un tejido infectado nunca se va a reparar. Lo otro es que está lleno eso de vasitos, un montón de canales vasculares, y lo otro que quizá no se ve también aquí en esta imagen, pero que está allí, son fibroblastos que proliferan y producen colágeno. La mezcla de todos esos elementos constituye lo que nosotros en términos patológicos conocemos como tejido de granulación. Y reitero, el tejido de granulación es requerido para que los tejidos se reparen. Comenta acá, esta herida acá está roja, no hay signos de infección, está amarillito, es fibrina, parte de la coagulación de esos montón de vasitos. Si tú agarras un pedacito de esta herida y la vieras en un microscopio, vieras esto que está aquí en el fondo en grande. Mucho leucocito en el fondo, ¿ok? Estos remolinitos son los vasitos, el proliferación de vasos sanguíneos, y lo otro es lo rosado en el fondo. Es el colágeno que está produciendo un montón de fibroblastos. Entonces, eso que usted está viendo allí,
eso corresponde con lo que nosotros conocemos como tejido de granulación. Bien, una vez que está todo limpio, y entonces el fibroblasto, que es como un albañil, que él comienza a producir colágeno y a pegarlo y ensamblarlo, un albañil que pone bloques y pone cementos y levanta poco a poco un muro, y eventualmente el fibroblasto puede entonces formar su cicatriz de tejido conectivo fibroso. Eso puede ser algo que dure poquito si la lesión es mínima, como una incisión quirúrgica, ¿ok? Eso es una lesión que es fácil de reparar porque los bordes están bien aproximados, o si la lesión es grande, como por ejemplo una quemadura, una cosa muy extensa, esto puede durar muchos meses en reparar. Repito, al igual que la regeneración, por una cicatriz, la duración va a depender de qué tan severa, qué tan grande, qué tan profunda, qué tan crónica haya sido la lesión previa. Bien. Otro fenómeno importante en la formación de la cicatriz es la angiogénesis, que es la producción de vasitos nuevos a partir de vasos preexistentes. ¿Por qué? Porque yo necesito que todas esas células que están proliferando reciban su aporte de sangre. Eso lo logro formando nuevos vasitos, ¿no? La angiogénesis es importante porque cuando un tumor prolifera, también permite, pero no, también requiere un aporte sanguíneo. Entonces el tumor también se genera su propio aporte sanguíneo, o sea, una angiogénesis de tipo tumoral. Entonces, pues, sobra decir que para que una célula crezca y prolifere, requiere aporte sanguíneo. Ese aporte sanguíneo hacia una célula, una normal o una célula maligna, se obtiene a través de la angiogénesis. Bien, en la angiogénesis hay varios pasos. Primero, el vasito involucrado se dilata en respuesta al óxido nítrico. Va a haber aumento de la permeabilidad vascular gracias a esto que está aquí en moradito, que es el factor de crecimiento vascular endotelial y es el factor de crecimiento más importante en la angiogénesis. Lo otro que ocurre es que estas células que revisten a los endotelios se separan, ¿ok? Son los pericitos. Se separan y permiten que eh, el endotelio este comience a proliferar, ¿no? Entonces, el endotelio prolifera más, más, más y más hasta que comienza a generarse su propio vasito con sus propios endotelios que se van poco a poco remodelando, ¿ok? Se remodelan, aquí llegan más y más pericitos, al punto que, pues, esto reclutas eventualmente todos los elementos propios de una pared vascular y entonces ya formaste un nuevo vasito, una nueva conexión. Entonces, esa nueva conexión te va a permitir proveerle mayor aporte sanguíneo a los tejidos, pues, que están intentando repararse. Bien, repito, hay muchos factores de crecimiento importantes en la angiogénesis. Ya te hablé del factor de crecimiento vascular endotelial. Es importante, pues, para que los endotelios proliferen. Este es el factor de crecimiento fibroblástico, importante para el fibroblasto en ese sentido. Más adelante vamos a hablar de este factor de crecimiento transformante beta, que ese es importantísimo para la proliferación de los fibroblastos también. Y bueno, todos estos factores de crecimiento participan en que los vasitos proliferen, pues, y se puede dar este proceso de angiogénesis, que también el crecimiento tiene que ser regulado y limitado. ¿Quién limita el crecimiento ese? Las metaloproteinasas de matriz, que van también remodelando poco a poco estos vasitos para que pues el asunto no se salga de control, porque el vaso tampoco puede ser infinito, ¿no? Eso tiene que ser, repito, bien limitado. Bien. Entonces ya tengo mis vasitos, ¿no? Entonces como mi montón de vasitos, entonces yo ya puedo comenzar a hacer mi mezcla de cemento, que sería pues comenzar a depositar mi colágeno. Entonces los fibroblastos llegan pues y comienzan a hacer el trabajo en función para variar de citoquinas y factores de crecimiento, donde en este punto el más importante tiene que ser el factor de crecimiento transformante beta. ¿Quién produce todos esos elementos que estimulan al fibroblasto? Pues principalmente el macrófago M2. Bien, entonces el fibroblasto llega, se aproxima a los bordes de la herida. Algunos fibroblastos se diferencian hacia miofibroblastos. El miofibroblasto tiene estos elementos contráctiles
que ayudan a que él aproxime poco a poco los bordes de la herida, tal cual lo haría un hilo de sutura. La sutura hace eso, aproxima los bordes de la herida para que el área de la herida sea más pequeña y la reparación sea menos complicada, ¿no? Entonces, mientras tanto, los fibroblastos comienzan a producir un montón de colágeno, que repito, es el componente principal de esa cicatriz. Bien. En este punto, el factor de crecimiento transformante beta es probablemente el factor de crecimiento más importante en la producción de la cicatriz. Lo produce el macrófago M2 y la función del transformante beta es que los fibroblastos proliferen y migren al sitio de la lesión. ¿Para qué? Para producir los elementos de la cicatriz, donde encontramos el colágeno y otros elementos como fibronectinas que van a remodelar poco a poco esa cicatriz. Bien, el problema es cuando produces mucho factor transformante beta, ¿ok? Esa producción excesiva es la que lleva a que tus órganos internos produzcan mucha fibrosis, mucha cicatrización interna. Órganos como el hígado, en el contexto de una cirrosis, o los pulmones que se fibrosan, que eso tiene que ver con inflamaciones crónicas, donde de forma secundaria se produce mucho factor transformante beta que lleva a que estos órganos cicatricen en exceso, ¿no? Esa cicatrización excesiva oblitea la estructura normal del órgano y el órgano poco a poco va perdiendo su función. Bien, eventualmente, pues, dependiendo del tamaño de la lesión, se va a formar una cicatriz que se debe fortalecer porque se debe retraer, ¿ok? Parte de esa retracción involucra que la cicatriz no tiene vasos, es un tejido avascular. Como lo ves acá, no solamente no tiene vasos, tampoco tiene pelos y tampoco tiene la cicatriz anexos, o sea que no tiene ni glándulas sebáceas ni glándulas sudoríparas. Por eso que a esta persona el sucio no se le pega, porque lo que se pega, lo que hace que el sucio se pega a la piel es la producción de sudor, de grasita, sebo, etcétera, que hace que tu piel, eso protege la piel, pero únicamente hace que el sucio se pegue. Pero si yo no tengo esas cosas, el sucio no se pega en mi piel y por lo tanto, por eso la cicatriz se ve en papel limpia, ¿ok? Pero repito, no es que esté limpia, porque pues no es que el sucio sea malo, ¿ok? Lo que yo produzco en mi piel es para que mi piel se proteja. Entonces, en ese sentido, esta piel que cicatrizó no tiene esos elementos y por lo tanto es una piel pues que pues esto pierde función porque, repito, ha sido reemplazado todo eso por tejido conectivo fibroso. Bien. La cicatriz hay que remodelarla, así como un muro que tú levantas, hay que pintarlo y repellarlo en el orden que corresponda. La cicatriz hay que contraerla, tiene que formarse las de cruzados más fuertes, y si todo salió bien, más o menos en unos 3 meses, una cicatriz estándar debe estar ya bien formada, bien retraída, bien remodelada. Si todo salió bien, repito, hay elementos que pueden hacer que las cosas no salgan bien. Esa cicatriz la remodela sobre todo estas metaloproteinasas de matriz, que la van achicando para que poco a poco también se vaya ella fortaleciendo. Las metaloproteinasas van como repellando la cicatriz, ¿ok? Para que esta no sea ni grande ni excesiva. Porque más grande, pues, una cicatriz no quiere decir que sea mejor. Hay colagenasas, gelatinasas, esas estromelicinas. Todas son enzimas que van poco a poco remodelando esa cicatriz con la intención de que ésta sea lo más fuerte posible, ¿no? Entonces, en este sentido, hay metaloproteinasas y hay inhibidores tisulares específicos de metaloproteinasas. O sea, hay elementos que degradan y elementos que evitan esta degradación. Entonces, el balance entre esos dos elementos en este tejido de granulación es lo que regula el tamaño de la cicatriz. Cuando el balance se pierde, una de dos, o la cicatriz va a ser muy grande o la cicatriz va a ser muy chiquita. Sobra decir que ambos escenarios son o serían patológicos. Bien, mira que esto que está acá, ¿no? Esto que está acá es una cavidad oral, es el epitelio de la cavidad oral, epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, y en la cavidad oral tú encuentras un montón de glandulitas submucosas que participan en la producción
de la saliva. Bueno, acá en esta área, hacia la esquina inferior derecha, no hay ninguna glándula mucosa. Todas se perdieron, ¿ok? Porque pues cuando el tejido se daña, se repara con la formación de puro colágeno, pura cicatriz. Sí, la cicatriz selló el defecto inicial, pero yo no pude entonces recuperar mis glandulitas mucosas y esa es la consecuencia de la cicatrización, que pues sí, yo reemplacé el defecto, lo cubrí con epitelio, pero la función original del tejido no la voy a poder recuperar porque no puedo reemplazar a las glandulitas, estas mucosas, porque pues el daño al tejido fue demasiado grande. Entonces, en la cicatriz va a haber mucho colágeno, va a haber algo de fibras elásticas y también va a haber algo de tejido conectivo de tipo reticular. ¿Ves esta piel acá? ¿Ok? La piel la reconoces porque pues obviamente la recubre epidermis, pero repito, no hay ni pelos, no hay ni glándulas sebáceas, ni glándulas sudoríparas. ¿Ok? Entonces, todas esas funciones, esos elementos, esos anexos, todas se van a perder producto de el proceso de cicatrización. O sea, esos elementos, lamentablemente, no se van a poder recuperar. En un mazón, ves cómo se ve bien azul la cicatriz, porque es puro colágeno, y pues con una presión de elástica se ven algunas fibras elásticas que también componen esta cicatriz. Esto por acá es un hígado con muchas bolas, bolas chiquitas, bola mediana, bola grande, bola todavía más grande. Eso es lo que ocurre en una cirrosis hepática. En una cirrosis hepática, el daño crónico lleva inflamación, reparación, inflamación, reparación. Eso de forma cíclica por muchos años, al punto que el hígado se llena de un montón de bandas de tejido conectivo fibroso, ¿no? Literalmente se cicatriza, se fibrosa todo el hígado y el problema es que estas bolas no se pueden comunicar por ese montón de tejido conectivo fibroso que las divide. Y al no poder comunicarse, el hígado, sus hepatocitos no trabajan adecuadamente y por eso es que la función hepática, pues, lógicamente se va a ver comprometida. Con un masón, entonces, tú evalúas mejor el tema este del grado de la fibrosis, porque la fibrosis se gradúa, y entonces ves que definitivamente ves esta banda tan gruesa de colágeno, no permite que el hepatocito se comunique, y por lo tanto el hígado no puede funcionar de forma adecuada. Y bueno, de ñapa ahí, algo de esteatosis, que pues aparentemente ustedes son expertos en ese tipo de enfermedad. Bien, por acá con una acción de retículo, también se resalta no de la sangre, debería ser negro, pero pues se resalta la presencia de fibras reticulares en esa fibrosis del hígado. Bien, la formación de esta cicatriz y la reparación del tejido se ve afectada por varios factores. Por ejemplo, si hay infección, un tejido nunca se va a reparar. Repito, un tejido infectado nunca se va a reparar, siendo un buen ejemplo de esto lo que ocurre con los pies diabéticos. No se reparan porque, pues, entre otras cosas, ese asunto siempre está infectado. Hablan de diabéticos, ¿no? Ya hablamos que la diabetes, el paciente tiene mucho compromiso a nivel vascular, lo que interfiere con el proceso normal de cicatrización. Lo otro, tienes un paciente, por ejemplo, con deficiencia de vitamina C, un escorbuto, eso pues puede ocurrir, imposible no es, eso no va a poder sintetizar adecuadamente colágeno, los corticoides, esto afectan la función del factor transformante beta. Lo otro es una dehiscencia de herida. Me suturaron una herida y yo me la estoy rascando, me la estoy molestando, me la halo, me la tracciono y la rompo. Obviamente eso va a intervenir con la adecuada cicatrización de esa herida, ¿no? La perfusión pobre, pues ya tiene que ver con la diabetes, es lo que se mencionó anteriormente. Bien. Otras cosas que llevan a una cicatrización anormal es cuando tienes factores crónicos que alteran esa cicatrización. Por ejemplo, una úlcera venosa, como lo que ocurre acá, en la vena tiene dificultad para retornar la sangre de vuelta al corazón. Se queda toda esa sangre hipóxica en los miembros inferiores. Eso conlleva a que este ambiente sea un ambiente pobre en oxígeno. Esto será un ambiente, pues, hipóxico, ¿ok? Y en un ambiente hipóxico, sobra decir que la reparación del tejido
va a ser más complicada. Por eso es que el tejido este se ulcera y eso pues, es un sitio difícil para que esa úlcera pues se resuelva. La úlcera arterial es la que se da sobre todo en el paciente diabético, ¿no? Cuando hay esa aterosclerosis prematura y grave de las arterias en general. Mira esta herida aquí, esto que está aquí, esto negro, ese tejido muerto, ¿ok? Tejido esto necrótico. Si ese tejido sigue ahí, eso nunca se va a reparar, ¿ok? Pues tejido necrótico se sobreinfecta y atrae más inflamación y como te repito, algo infectado nunca se va a reparar. Así que limpiarlo, quitarlo y mantenerlo limpio si tú quieres que el tejido se repare algún día. Esto que ataca es una úlcera sacra. Eso ocurre mucho en los abuelitos que están encamados. Por ejemplo, parece que le dio un derrame, un SB, y quedó encamado, ¿ok? No camina ya. Entonces los huesos del sacro, que son huesos grandes y bastante pesados, esos huesos hacen presión contra los tejidos blandos, subcutáneo, dermis y epidermis. Cuando hacen presión, mecánicamente a ese sitio no llega la sangre. Entonces eso conlleva que esos tejidos sufran poco a poco hipoxia crónica, más si el abuelito pobrecito siempre está encamado. Entonces, si no haces nada eventualmente, esos tejidos se van a morir por hipoxia isquemia y eventualmente pues se va a formar poco a poco una úlcera, ¿no? Esta está bonita, ¿no? Porque esa ya está en proceso de reparación, pero realmente esas úlceras, esto se sobreinfectan, se ponen problemáticas y eso se resuelve es sentando al paciente fuera de cama y haciendo cambios frecuentes de posición. Ya los diabéticos hablamos, el problema es vascular y el problema es neurológico y el problema es que la úlcera se sobreinfecta. Y repito, una úlcera sobreinfectada nunca se va a reparar. Esta es la apariencia de una úlcera, ¿no? Ves que hay una discontinuidad en el epitelio y esto que está aquí está constituido por leucocitos, vasitos chiquititos y fibroblastos con colágeno. Entonces, la apariencia histológica de una úlcera, si es una úlcera real, es la de tejido de granulación, porque reitero, ese tejido está intentando repararse, ¿no? Esa es la apariencia de un tejido en estas circunstancias. Bien. La contraparte es la cicatrización excesiva. Aquí es donde vemos lo que tú conoces como los queloides, ¿no? Queloides, pues, no es un tumor, esto que está acá no es tumoral, sino que el queloides ocurre, pues, porque simplemente la cicatriz eh, tiene demasiado colágeno. Los fibroblastos producen demasiado colágeno y simplemente forman una cicatriz que, pues, desde el punto de vista estético, no es muy agradable. Pues no es ni tumoral, ni maligno, ni nada, pues, del otro mundo, ¿no? En ese sentido. Obviamente, repito, es fea, pero pues hasta allí. Otra es una cicatriz que sea hipertrófica, que son las que se extienden más allá de sus planos originales. Y ocurren, repito, por lesiones que son profundas o crónicas o que agarran muchas capas. Bien, el queloide, repito, por alguna razón no te puedo explicar, es más común en los negros, porque siempre digo enfermedades que son de los negros, de los blancos, los azules, los amarillos, los rojos, los verdes, de los morados, de todos los colores, ¿no? De los chinos, de los europeos, de los africanos, de los panameños, de los haitianos, de los colombianos, de los venezolanos, de los whatever, ¿no? De los marcianos, de los saturnianos, yo no sé. Cada grupo étnico, por temas epidemiológicos, tiene sus respectivas enfermedades. No tiene nada que ver con que los negros están salados, no, todos estamos salados y punto. ¿Ah? Todos estamos salados y punto, y cada quien tiene sus enfermedades. Eso sí, uno más salado que otros por razones que yo no puedo explicar. Pero bueno, este es el clásico queloide, ¿no? Repito, no es un tumor, no es maligno, no invade, no hace metástasis. Simplemente es una cicatriz demasiado grande porque el paciente produce mucho colágeno y pues desde el punto de vista estético no es muy agradable. Ya, hasta allí. Se puede operar, sí, se resuelve, pero es altamente probable que eso vuelva a crecer. Y bueno, ahí te vas. Y ya con las quemaduras hay este tipo de heridas que son difíciles de reparar porque son muy grandes. Ese tejido ahí puede estar bien rígido, no es tan elástico y forma una contractura, ¿no? Eso es decir, toca hacer terapia para que el paciente pues recupere su movilidad y flexibilidad.
de los queloides acá, una cicatriz hipertrófica, repito, suelen ser las hipertróficas cuando agarran planos más profundos la herida. Y bueno, el queloide, pues te digo, ¿no? No es un tumor, no es maligno, no hace metástasis, simplemente es una cicatriz que es exagerada. ¿Mm? Ves acá esta epidermis, esta piel, y ves estos paquetes de colágeno bien rosaditos. En inglés dicen glassy, bien prominentes. Bueno, esos paquetes de colágeno bien prominentes, bien rosaditos, es los que corresponden con un queloides. Bien, entonces, pues, el firolacto, el transformante beta, el macrófago M2 son buenos y son necesarios para que los tejidos se reparen, ¿no? El problema aquí pudiera venir cuando el depósito es excesivo de colágeno en los órganos internos. Eso genera fibrosis de estos órganos. Eso es cuando hay, por ejemplo, una infección de mucho tiempo o, ¿por qué no?, es una enfermedad autoinmune que prácticamente será eterna. Entonces, en este tipo de condiciones, habrá procesos cíclicos y repetitivos de inflamación crónica, reparación, inflamación crónica, reparación, y ahí te vas. Lo que va a hacer es que el órgano en cuestión quede prácticamente reemplazado por puro tejido conectivo fibroso. ¿Ok? Entonces, aquí el transformante beta va a ser el protagonista y el responsable de esta fibrosis. Eso es lo que con el tiempo lleva a una cirrosis hepática, una falla renal o por ejemplo una fibrosis pulmonar, el exceso de producción de colágeno en estos órganos que pues ya no será algo bueno. Listo, pues eso era lo que tenía preparado para hoy. De tú utiliza eso con calma y si tienes dudas o comentarios o preguntas me lo puede hacer llegar.